Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Quizás te pueda sorprender lo que te voy a decir, pero en febrero del año 2013, los días previos a la renuncia de Benedicto XVI, la supuesta renuncia a su pontificado, el Vaticano no podía, y Benedicto XVI no podían ni vender ni comprar. No sé si sabías eso, pero fue así. Durante bastantes días, varios días, que resultaron de una presión insoportable, al Vaticano le cortaron el grifo de sus transacciones monetarias, bancarias. ¿Por qué? ¿Fue un chantaje? Todo apunta a que fue algo así, algo peor que un chantaje. Mauricio Blondet, del 28 de septiembre del 2015, escribía el siguiente artículo que te voy a resumir. Cuando en febrero de 2013 el Papa Benedicto XVI dimitió de manera un tanto imprevista e inexplicablemente, el IOR, o Banco del Vaticano, excluido estaba del SWIFT. Por esta causa, todos los pagos del Vaticano se hicieron imposibles, absolutamente imposibles, y la Iglesia fue tratada al mismo modo de un Estado terrorista. Peor incluso, luego lo veremos por qué peor. Fue la ruina económica, bien preparada por una violenta campaña contra el IOR, y esto fue confirmado por la apertura de investigaciones criminales de la magistratura italiana. Pocos saben lo que es el SWIFT, es decir, el acrónimo de Society for Forward Interbank Financial Telecommunications, Sociedad de Telecomunicaciones Financieras e Interbancarias. En teoría es una cámara de compensación mundial combinando 10.500 bancos en 215 países, según los datos de hace 4 años. De hecho, es el más oculto e incuestionable centro del poder financiero estadounidense globalista, el bastón de chantaje sobre el cual se basa la hegemonía del dólar, el medio más poderoso de espionaje económico y político que daña sobre todo a los europeos, y el medio más temible con el cual las finanzas globales aplastan a los estados que no obedecen. Cuando un banco o un territorio está excluido del sistema, como fue el caso del Vaticano en los días previos a la renuncia de Benedicto XVI en febrero del año 2013, todas las transacciones se bloquean, todas. Sin esperar a la elección del Papa Bergoglio, el sistema SWIFT se desbloqueó un día después de que se anunciara la renuncia de Benedicto XVI, al día siguiente. ¿Sospechoso? Yo diría más bien hartamente revelador. Hubo un chantaje, dice este articulista, y que no se sabe de dónde venía por medio de SWIFT, ejercido sobre Benedicto XVI. Las razones profundas de esta historia aún no se han aclarado, pero está claro que SWIFT intervino directamente en la gestión de los negocios de la Iglesia. Hace 4 años no se habían aclarado, actualmente en este preciso momento no sé si tenemos algún dato más, no me he puesto a investigarlo, la verdad. Me estoy limitando a leerte lo que se decía en ese momento. Esto explica esta intervención directa del SWIFT en la gestión de los negocios de la Iglesia, la renuncia sin precedentes de Benedicto, que muchos de nosotros confundimos con un acto de cobardía. La Iglesia fue tratada como un Estado terrorista, es más, como el peor. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué dice esto este articulista? Porque se debe observar que la docena de bancos caídos en manos del Estado Islámico en Irak y en Siria no están excluidos de SWIFT y siguen siendo capaces de hacer transacciones internacionales. Es decir, que un Estado que es terrorista, o sea, un grupo de mafiosos terroristas, Estado Islámico, que van asesinando, secuestrando y matando de mala manera a los cristianos, ellos no tienen ninguna cortapisa y pueden hacer todas las transacciones internacionales que quieran. El Vaticano de Benedicto no podía. La Iglesia de Benedicto no podía ni vender ni comprar, su vida económica tenía las horas contadas. Solo queda compartir lo que dice Saura Plesio. Ratzinger, el mismo que luchó contra el relativismo imperante, nunca habría aceptado aperturas ni al mundo homosexual ni a las políticas de género. Nunca se habría postrado al mundo ni al mundialismo, como estamos viendo que ahora Bergoglio está absolutamente postrado, como se postró ante los políticos de Sudán, cosa que nunca hace ante Jesús Eucaristía, que nunca se arrodilla, pero ante los políticos de Sudán se postró totalmente, se tiró de rodillas al suelo, haciendo un ridículo espantoso que fue verdaderamente vergonzoso,
¿Y qué más? Pues lo que estamos diciendo, la agenda mundialista de 2030 de la ONU, pues está totalmente postrado ante ella, liderándola con verdadero entusiasmo. Es un siervo muy, muy fiel de esta agenda 2030. Nunca Benedicto se habría prestado a hacer la gran farsa de Lampedusa. Los grandes poderes mundialistas tenían prisa y Ratzinger fue un claro obstáculo, por lo que había que expulsar a Ratzinger, y así lo hicieron. Luego comenta el articulista que Luciano Canfora, un historiador de Roma y latinista, notó que en el motu propio con el cual Benedicto XVI justificó su dimensión por las causas de la edad, contenía una serie de errores en el latín, errores elementales de concordancia en los casos, capaces de enrojecer a un colegial, y que Ratzinger no podía haber cometido esos errores. Lo que todos entendemos es que los hizo a propósito para que su renuncia fuera inválida, para darnos pistas de sus verdaderas intenciones según las posibilidades de que disponía ante la presión tan enorme, recordemos, que tuvo gravísimas, contrastadas y confirmadas amenazas de muerte. Antes que dejarse asesinar, pues prefirió echarse a un lado, pero seguir siendo el Papa a través de una renuncia con graves errores y en la cual no renunciaba al munus, por lo cual es una renuncia inválida. Es lo que sorprende que los cardenales la hayan admitido, pero como dirá un doctor en filosofía, Michael Steenbergen, el doctor en filosofía, hace un trabajo estupendo que se llama Ya es la hora, donde analiza magníficamente cómo es la renuncia de Benedicto XVI y que él califica pues absolutamente de inválida y que él sigue siendo el Papa, y dice que el reconocimiento de la situación fáctica es una conditio sine qua non para el comienzo de la sanación. Ya es hora, hora est. El comienzo de la sanación de la Iglesia solamente se dará cuando se reconozcan los hechos y cuando se dé fin a este engaño masivo, como él lo califica, cuál fue el aceptar esa renuncia inválida de Benedicto XVI por culpa de la desunión que había y que sigue habiendo en la Iglesia Católica. Ese estudio es magnífico y algún día lo vamos a comentar. Vamos a terminar de leer algunos de estos párrafos del artículo que os decía. Inmediatamente después de su partida, el SWIFT desbloqueó las transacciones del Vaticano, o sea, Benedicto XVI lo echan, y entonces el SWIFT desbloquea las transacciones del Vaticano, reabriendo los cajeros automáticos, haciendo volver el IOR, es decir, el Banco Vaticano, a la honra del mundo. No esperaron a que fuera elegido Bergoglio, solo fue suficiente la expulsión del, entre comillas, terrorista blanco de Benedicto. En los buenos e inalcanzables salones entre Wall Street, Washington y Londres ya sabían que el cónclave habría dado el trono a un modernista, a uno en el cual podían confiar. Ratzinger fue obligado a bajar del trono de Pedro por presión externa, por constricción. El comportamiento del mismo Ratzinger, al parecer ambiguo en llevar todavía la vestidura blanca y el título de Santo Padre, puede confirmarlo. Quiere dar una señal a quienes puedan entender, sin poderlo decir, que él fue echado, no se fue voluntariamente. Eso es como cuando unos secuestradores tienen secuestrado a una familia en la casa y llega la policía, toca la puerta, como hemos visto en las películas, y entonces tienen que abrir la puerta y detrás de la puerta le están apuntando con la pistola a la familia, a los hijos, y el padre pues tiene que disimular de que no, todo está bien, no, es que hemos oído unos ruidos, no, todo está bien, no, todo está bien, no pasa nada. Es lógico que con esa presión detrás pues no puedes hablar, más que puedes emitir algún tipo de señales en la medida de tus posibilidades, que es lo que él hizo. Quiere dar una señal a quienes puedan entender, dice el articulista, sin poderlo decir, de que él fue echado, no se fue voluntariamente. Ahora, como un matrimonio es nulo, si uno de los cónyuges firmó bajo coacción, también lo es un papa que renuncie bajo coacción y que también hace saber que él sigue como papa. Recordemos los 7 puntos, que no los dice este artículo, pero yo os los recomiendo. Benedicto sigue vestido como papa, conserva su nombre papal, se le sigue llamando su santidad, conserva el anillo de pescador, sigue viviendo en el Vaticano, sigue firmando como Pepe, Pastor Pastorum, pastor de los pastores, así lo firmó en su último libro, algo reservado exclusivamente para el papa, y papa solamente puede haber uno,
y sigue dando bendiciones apostólicas, algo que solo puede hacer un papa. Repito, Benedicto no renunció al munus, así se extrae de ese estudio que hace este doctor en filosofía de la renuncia de Benedicto, y por tanto, si no renunció al munus, pues sigue siendo papa, es el único papa, Benedicto. Este autor termina diciendo: no se debe esperar que los purpurados impugnen la elección de Bergoglio, sino la inválida renuncia de Benedicto. En juego está el dinero y el riesgo de estar a la cabeza de una iglesia, entre comillas, santa, sí, pero llevar a la miseria por el SWIFT de seguro hace vacilar también a los cardenales más tradicionales. Como creyente me tranquiliza esta idea, todavía tenemos a un pontífice, aunque enmudecido. Bueno, esto no es totalmente cierto, porque Benedicto en estos 6 años, casi 7, en bastantes ocasiones ha abierto la boca, ha hablado, ha dicho cosas, ha hecho correcciones al pontificado, entre comillas, de Bergoglio, lo cual le ha molestado mucho las veces que lo ha hecho. Es decir, ha dejado su impronta de que sigue siendo el pastor de la Iglesia en las medidas de sus posibilidades. La promesa hecha a Pedro aún se mantiene, la línea apostólica no está interrumpida, los sacramentos siguen siendo válidos, es esto en la tormenta lo que importa. Ya veremos si Benedicto XVI muere antes que Francisco Bergoglio, como en buena lógica debería de ser, por cuestiones de edad, pero ya veremos si Francisco Bergoglio no renuncia antes también, no cede el pontificado a alguien, ya se está hablando de eso, de que tiene preparada su sucesión. ¿Qué es lo que puede pasar? Solo Dios lo sabe. En las manos de la divina providencia está la Iglesia, porque aunque Dios permite que a sus enemigos actúen y se manifieste el misterio de iniquidad, Dios tiene la última palabra, como no puede ser de otra forma. Dios gobierna todo, a pesar de que las apariencias puedan hacernos creer otras cosas, pero no es así. Y ya veremos qué es lo que pasa. Pero desde luego, si Benedicto muere antes de que pase otra cosa, los acontecimientos todos pensamos que se van a acelerar de una forma exagerada. Termina el artículo de esta manera: como hombres de esta generación hemos identificado mejor en el falso cordero de Apocalipsis 13 el poder de hambrear y de bloquear, de modo que nadie pudiese comprar ni vender sin una marca impresa en la mano derecha o en la frente. SWIFT y su número de banco BIC han revelado aún más claramente la esencia anticrística y el verdadero propósito de la globalización. Por tanto, ¿cuál complot? Aquí están actuando abiertamente, descaradamente, sin ocultarse más, y muy rápidamente, porque él sabe que tiene poco tiempo. Esto lo escribía este autor en el año 2015, es decir, antes de Amoris Laetitia, antes de ese homenaje a Lutero, antes del cambio del catecismo, antes de tantas cosas, y los años lo único que han ido es confirmando, consolidando la realidad de quién es quién en toda esta trama, en todo esto que está ocurriendo. Tenemos la confianza, creemos, interpretamos lo que Benedicto ha hecho, tanto en esa renuncia no válida para, de alguna forma, el poder resguardarse como el Papa, el único Papa, y lo que hace falta es que haya cardenales y obispos que atiendan a lo que Benedicto nos ha querido decir en la medida de sus posibilidades, que no tengan miedo a estas amenazas del SWIFT, de que la Iglesia, el Vaticano, porque ¿de qué nos sirve que el Vaticano pueda utilizar el banco y las transacciones bancarias si quien lo gobierna o quien lo rige es un enemigo de la Iglesia? Son enemigos, son lobos. En los tiempos de Juan Pablo II y Benedicto estaban verdaderamente asfixiados, estaban resistiendo la presión tremenda de los lobos a su alrededor, cometieron algunos errores, pero verdaderamente tenían una presión asfixiante. El caso es que después de ellos ya no es que haya lobos presionando al Papa, sino que hay uno de esos lobos que ha ocupado, con K, es un ocupa de la silla de Pedro, y está destrozando, destruyendo la Iglesia desde dentro. Creemos que se cumple la profecía de San Francisco de Asís: un Papa no elegido canónicamente ocupará la silla de Pedro, y serán muy pocos los cristianos que creerán y que seguirán al verdadero Papa. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén, amén, amén.